Bueno, no voy a reiterarme en los agradecimientos, solamente voy a decirles que vamos a hablar de los avances en la investigación, porque la investigación no está concluida todavía, ni sabemos cuándo va a estar, porque los calcos hay que revisarlos, los nuevos, de forma muy minuciosa para poder ver muchos detalles que se nos escapan a simple vista y que se nos escapan incluso con los programas que hay de manipulación de imágenes que nos ayudan tanto hoy en día para intentarnos acercar a la forma original de las pinturas. No me voy a entretener en exceso en hablarles de la historia de la investigación sobre las pinturas del Barranco de Grajos, porque ya lo ha hecho en su momento el concejal de Patrimonio cuando les ha hecho a ustedes la introducción sobre el seminario. Sí que voy a decirles que efectivamente se descubrieron hace 60 años, fecha que nunca se me olvidará porque fue el año de mi nacimiento. Yo no me llamo Primitivo, pero también parece ser que estaba predestinado por lo menos a estar en relación con nuestro patrimonio local y con nuestro arte rupestre en particular. Y aquel año un grupo de chavales jóvenes, entre los que se encontraban miembros del grupo GECA de Espeleología de Cieza, descubren estas pinturas, dan comunicación al delegado de la Juventud, que se pone en contacto con Murcia, se pone en contacto con Madrid, y en aquel entonces uno de los mayores especialistas, por no decir el que más, en arte rupestre levantino que había en España, era Antonio Beltrán Martínez, catedrático de Arqueología y luego de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza. Vendrá aquí en varias ocasiones, pero en el año 68 vendrá con los permisos y con la ayuda de sus estudiantes para hacer los primeros calcos y fotografías más o menos científicas, me refiero a las fotografías, los calcos por supuesto que lo eran, de las pinturas rupestres del Barranco de Grajos. Las pinturas habían sufrido desde el momento de su descubrimiento en el año 62 hasta que él viene en el 68 un deterioro no solamente motivado por el arrojo de agua para verlas mejor, que les había hecho daño porque había removido las sales que había dentro de la roca y que habían hecho que al aflorar no solamente al recristalizar esas sales interior de la roca destruyeran parte de las propias pinturas sobre las que se asentaban sobre la citada roca, sino que también habían sufrido atentados deliberados. La ignorancia de la gente sobre la importancia que tenía aquello y sobre su conservación y sobre que era un patrimonio común, pues hizo que hubiera gente que quisiera llevarse un souvenir y se dedicara a golpear las pinturas para llevarse trocitos a casa. Eso fue en aquellos años y se sucedió haciendo, a pesar de la labor que desde 1980 y pocos empezamos a hacer algunos sobre lo que había que hacer allí de conservar aquello de alguna u otra manera. Y por fin conseguimos en diciembre de 1980 de que nuestras primeras dos cuevas con arte rupestre, Grajos 1 y Grajos 2, se pusieran rejas por el Ministerio de Cultura. Ya antes, en 1970, sin rejas, había excavado Michael Walker, el arqueólogo inglés que desde hace unos años es español y que ha sido profesor hasta su jubilación de antropología física de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, pues viene aquí y hace sus primeras excavaciones en España, encontrando unos niveles arqueológicos, 4 según su interpretación, 2 con cerámica del Neolítico antiguo y 2 sin cerámica, con una industria lítica, es decir, un tipo de piedras de siles tallados semejantes entre los niveles superiores e inferiores. Eso hacía pensar la posibilidad de que esos niveles superiores, la cerámica neolítica, que era muy escasa, fuera un elemento intrusivo y que hubiese perdió los niveles neolíticos porque la industria lítica no aparecía, ni aparecían molinos de mano, ni aparecía nada de la nueva economía que trae el neolítico, que es la producción de alimentos a través de la agricultura y de la ganadería. Anteriormente a eso, el arte rupestre se había considerado por algunos autores, en el momento de su descubrimiento en Cogul, en Lérida, hace más de 100 años, bastante más, como un arte rupestre del Paleolítico superior, aunque pronto, más adelante, empezó a pensarse que se trataba de un arte rupestre un poco posterior, de la época que se llama epipaleolítico o mesolítico, intermedia entre los últimos cazadores-recolectores y los primeros agricultores y
pastores del Neolítico. En esa época es donde se ha pensado que debían de ser la mayoría de grafías de este arte levantino, aunque como luego se nos expondrá, es posible que su origen sea anterior todavía a ese epipaleolítico y que vayamos más antiguo todavía, Pero la falta de excavaciones arqueológicas y de aplicaciones de técnicas de datación, que en algunos casos son muy recientes y caras, no ha permitido todavía en muchos casos pues hacer estos estudios de arte rupestre en cuanto a su cronología. No obstante, pues cada día que pasa, cada mes que pasa, aprendemos más y empiezan a aplicarse técnicas como la de datar la calcita que cubre algunas de estas pinturas, que nos permiten tener dataciones por torio-uranio. Por esos dos componentes, el uranio radioactivo se va descomponiendo y su medición de descomposición nos permite una cronología absoluta, llegando a cifras que yo no voy a decirles porque se van a decir por el resto de mis compañeros durante sus ponencias. El Barranco de los Grajos tiene un contexto arqueológico de finales del Paleolítico Superior, concretamente del Magdaleniense, y también de algunos materiales del Solutrense en el Abrigo II, y tiene un contexto también de cerámicas del Neolítico datadas por termoluminiscencia. Cierto es que hace muchos años y habría que volverlas a hacer, en el sexto milenio antes de Cristo, y también con materiales del Calcolítico. No solamente hay un estilo, está el principal, que es el estilo levantino, el más representado, pero también hay un estilo esquemático que se corresponde, según creen la mayoría de especialistas y se ha creído hasta ahora, que correspondía exclusivamente a los agricultores y pastores primeros que habíamos tenido en nuestra península y, por supuesto, también en Cieza. Sin embargo, otros datos más recientes pues, nos hacen pensar que hay todavía dataciones en el origen del arte esquemático más antiguas de las que yo he dicho, que sería el sexto milenio antes de Cristo, la de los primeros agricultores y pastores que hasta hace poco creíamos que habían llegado en esas fechas aquí. Están viendo ustedes, a pesar de esa mosca que por arriba, por la izquierda aparece de vez en cuando, y de los problemas de conexión, yo creo que es que hay un problema de conexión de cable o alguna cosa así. Bueno, pido a los jóvenes que pido ayuda. No, cuando decía a los jóvenes me refería a mi amigo Rodrigo, Bueno, este es el aspecto. Este es el aspecto que tenía. No, sí. Sí. Aparece eso, pero aquí no. Aquí no. Bueno, yo creo que podemos ver, ¿vale? El Barranco de los Grajos en blanco y negro en 1970, porque las fotografías de aquel entonces en color eran muy caras, y ahí tenéis en el Abrigo 2, que es el más cercano al público, el de la izquierda. Acabo de conseguir hace tan solo un mes y poco, por internet, todo colección, esta joyica, que es una foto original del año 1968, hecha por el fotógrafo Martínez, que viene por detrás con el sello que nos identifica el autor y tal. Y que, como pueden ver, tienen ustedes unas manchas blancas por ahí, ¿no? Bueno, pues esas manchas blancas son el reflejo del plástico, porque el sistema de calcos que entonces se hacía era poner un plástico. Los brillos blancos que decía son los del plástico, que con un trozo de algo que pegajoso se pegaban, poniendo en peligro las pinturas, y se hacían estos calcos dibujando con un rotulador sobre el plástico, ¿no? Era lo que yo empecé a hacer, porque lo hacíamos todo el mundo cuando empecé a hacer calcos, poco después de hacer la carrera, incluso antes de hacer la carrera, ¿no? No existían la posibilidad de proyectar diapositivas, ni siquiera, ni de utilizar los métodos informáticos posteriores, ¿no? Ahí podéis ver cómo a la derecha se ve un ciervo
La cierva que está a su izquierda no se ve, todavía no había sido dibujada. Aquí a la derecha hay una serie de figuras humanas y por debajo unos pequeños cuadrúpedos animales. Y allá a la izquierda se ven tanto hombres pequeñitos en la parte de debajo de una descamación horizontal, como por debajo una fila, fantástico, genial, una fila de mujeres y algún hombre también bailando, ¿vale? Esto es lo que dio lugar a que Antonio Beltrán pudiera publicar en 1968 con estos calcos una primera comunicación en Valcamonica, en Italia, en el Simposio Internacional de Arte Rupestre que se celebró allí, y al año siguiente en su libro La Cueva de los Grajos y su pintura rupestre en Cieza, Murcia, pues este mismo calco en un desplegable que va dentro del libro y que yo conseguí pues siendo un chaval, y que para mí es un pequeño tesoro porque está descatalogadísimo, como se puede imaginar. Aquí se puede ver ya, como se ven a la derecha, arriba y abajo, perdón, arriba a la derecha, no solamente una mujer con falda y una posible cabra que atraviesa su cuello y que tiene el desarrollo de su cabeza a su parte de su izquierda, sino que también se ve aquí un ciervo macho, porque solamente los ciervos machos que hay aquí tienen cornamenta, y otro animal de semejantes características al anterior, que es una cierva porque no tiene cornamenta. En los plásticos todavía de la fotografía anterior no están. Aquí hay una mujer, aquí hay un hombre, aquí hay un cuadrúpedo pequeño que tiene un zigzag en su superficie porque es un jabalí muy joven, un jabato o rayón, y por eso está ese zigzag representado sobre su piel. No suele ser habitual en el arte rupestre levantino que se representen las manchas de la piel, aunque aquí tenemos este caso, y en la Cueva de los Pucheros también tenemos una cabra que nos indica que hay una cabra pirenaica hispánica con el pelaje que indica que tiene entre 6 y 8 años de edad por las manchas que van avanzando en el tiempo, pero eso es otro yacimiento. Aquí hay dos figuras humanas, una masculina y otra femenina. No somos machistas ni queremos decir que tenemos estereotipos de que siempre que vamos a ver una persona con una falda es una mujer por narices, ¿no? Porque los escoceses llevan falda y no lo son, y mucha gente a lo largo del tiempo, pero es que resulta que en el arte rupestre levantino en muchísimas ocasiones las faldas corresponden a figuras que tienen también pechos. Y entonces, pues, como no existía la cirugía para ponerse pechos, está claro que se trata de figuras femeninas, sin duda ninguna. Y los chicos aparecen totalmente desnudos. Ahí pueden ver como este no lleva pantalones ni cualquier otro tipo de vestimenta que le cubra de la cintura hasta la rodilla, más o menos. Y así, lo mismo en esta línea de figuras que hay aquí arriba, tampoco vamos a ver a nadie con pantalones, ¿no? Hay una figura que está muy claro, que es masculina, y ahora vamos a ver cómo en los calcos que hemos realizado más recientemente, pues hemos modificado la visión exacta de algunas de estas figuras que se ven aquí, que se aproximan mucho a la realidad y que son unos muy buenos calcos para su época, y que son los que circulan en todos los libros por ahí, pero que tendrán que modificarse un poquito por las técnicas que hemos usado. Nosotros no somos más listos que Antonio Beltrán, ni muchísimo menos. Dios me libre, que además tuve el honor de que su día, cuando escribí junto al doctor Montes Bernarde el libro El arte rupestre prehistórico de la región de Murcia, itinerarios didácticos, fue él quien nos lo prologó, y siempre me trató con mucha amabilidad en todos los sitios y en todos los congresos donde fui, desde que era estudiante de carrera hasta el fin de sus días, ¿no? Pero sí que nosotros hemos tenido unos medios que él no pudo tener, y por eso no lo corregimos, sino que aumentamos el conocimiento del arte rupestre del Barranco de los Grajos gracias a que él nos indicó los primeros pasos que seguir. Aquí tenemos en la parte superior, a izquierda y derecha, unos calcos parciales del Barranco de Grajos que empezamos a hacer con el que luego se convirtió en doctor Antonio Moreno, en doctor en Bellas Artes, que bajo mi dirección
Pues porque los artistas tienden a añadir cosas cuando hacen calcos, esos primeros calcos que nos permitían ver muchas cosas interesantes, ¿no? Nos permitían ver, por ejemplo, un momentito, voy a ver si el cable me da para ello. No. Hasta ahí, ¿no? Bien, un poquito más. Nos permitían ver, por ejemplo, que esta figura humana que hay aquí es un gordito, ¿veis? Las figuras suelen ser, en el arte levantino, bastante delgadas, por lo menos de cintura. Aquí también otro hombre delgado, aquí otro hombre delgado, pero aquí hay un gordito. Y le falta, porque hay una descamación artificial, el desarrollo de sus extremidades y podemos ver cómo está sexuado de forma masculina y por lo tanto que se trata de un individuo masculino. Aquí también podemos ver cómo se ven los pechos a ambos lados del torso de esta figura. Podemos ver también cómo esta figura masculina también va sexuada, podemos ver cómo esta figura masculina también va sexuada, y está porque hay una descamación, pero tiene el mismo gesto exactamente y forma que la otra que hay aquí. Y aquí hay otro gordito. Estos son los brazos, la cabeza que le falta otro gordito y las piernas que le atraviesan la cabeza a este otro cuadrúpedo que hay en esta parte inferior. Y este es el calco que hizo Mateo Saura, parcial de las pinturas, que lo publicó y que nosotros le hemos querido poner aquí porque él pues ya fue el primero que en esta parte de aquí publicó, no es que viera que yo lo había visto con anterioridad, perdona que pueda parecer inmodestia, pero cualquiera viéndolas de cerca lo puede ver, incluido yo. Que todas las figuras masculinas estas lo eran, que todas estaban sexuadas. Aquí hay 4 figuras que son masculinas, que llevan la posición de los brazos, una hacia la cintura y otra hacia el hombro de la figura anterior, y que todos tienen la caracterización sexual. Mateo Saura no lo vi aquí, pero lo tiene. Y esta está enfrente de ellas, los glúteos indican que está, así como los pies, enfrente de este grupo de 4 danzantes, y está con el pene erecto en dirección hacia ellos, como dirigiendo la procesión de danza que están. Y aquí tienen ustedes la más famosa escena de danza, que pueden ver aquí, que hizo Mateo Saura en su momento, siguiendo en buena parte los calcos de Beltrán, pero que no vio cosas en su momento que luego hemos visto nosotros. Y esta es la primera aproximación del calco que estamos haciendo. El infógrafo, que es el técnico que trabaja con nosotros, tiene la obsesión de poner su nombre siempre en los calcos, cuando no es lo normal, ¿no? Lo normal es que lo firme el equipo de arqueólogos que dirige las excavaciones, pero ahí está su nombre y no lo vamos a quitar porque tiene mucho trabajo y también un poco de reconocimiento, bastante reconocimiento se mantiene, ¿no? Pero aquí podemos ver este ciervo, el otro más pequeñito que no se vio en los calcos anteriores, el jabato, una figura en fi, que es levantina, una figura femenina, que no es que lleve falda, sino que tiene aquí una fractura, pero es una figura femenina, y aquí podemos ver a un señor que tiene una cosa más larga de lo normal y que va a parar hasta esta figura femenina que por el tipo de tocado de la cabeza y por otras características sabemos que lo es y que está como hacia atrás. Pero sobre esta escena sexual, de la que luego hablaremos un poquito, hablará más Pedro Lucas y Teresa, que parece que les interesa más ese mundo que a mí. Bueno, el caso es que aquí hay otra serie de 2 figuras, donde también hay una figura masculina con pene y otra figura femenina que están entrelazadas, en primer plano se verá mejor luego, y un cuadrúpedo que continúa con este, con este, con este y con este y con este, perdón. Los que me conocen saben que soy demasiado impetuoso, que hay una línea de cuadrúpedos de pequeño tamaño que son difíciles de identificar. Vamos a imaginarnos que son ovejas, porque tienen el rabito corto, o cabras, porque tienen el rabito corto. Pues no, pues esta tiene el rabo largo, no puede ser.
Esto es evidentemente un jabato, tiene el morro muy apuntado, pero los otros cuadrúpedos nos vamos a quedar con las ganas de saber qué son siempre, porque no están representadas con total realismo, sino que el que lo pintó sabía lo que significaba, los que estaban observando lo sabían lo que significaba y ya no importaba nada más que esa comunicación entre el autor y el espectador. Está clarísimo esta escena de danza. Aquí podemos ver cómo esta figura alta también tenía pene, este ya lo hemos dicho. Esta aquí podemos ver mucho más cómo se parece a esta figura que hay aquí. El desconchado no nos permite ver que la mancha que hay a la izquierda es el brazo, que coincide con este. Debe de ser, fíjense que esta figura y esta tienen más o menos un gesto muy parecido y se ven los pies en todos casos. Y fíjense también cómo los pies están uno siempre más alto que el otro. Y así también en los pies, que conservan los pies, siempre un pie más alto que otro. ¿Por qué? Porque están haciendo un movimiento que no solamente se puede ver en sus brazos y en la torsión de su cuerpo, sino también en que los pies están a distinta altura, dando sensación de ese movimiento. Y en qué sentido están haciendo ese movimiento, la dirección de sus pies nos los permite decir. Una bailarina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay otra y otras más por otro sitio, pero estas 7 bailarinas están rodeando con esta figura muy estilizada masculina y con esta figura masculina también muy estilizada y con este gordito que hay aquí sujetando un palo que va a la base de esta figura imposible de determinar, está formando un conjunto de baile que tienen todos un tamaño bastante parecido y cuya característica principal de este conjunto, de esta escena, es que aquí hay un hombre, aquí hay otro, y en el centro todas son mujeres, salvo este gordito que hay aquí, que es un elemento muy curioso porque parece que está llevando un palo hasta la base de esto, que tiene toda la pinta, a pesar de la falta de paralelos que no nos permite asegurarlo con rotundidad, de ser un fuego. No solamente los indios de las películas americanas han danzado alrededor del fuego, lo han hecho muchos pueblos de los llamados primitivos, actuales y recientes a lo largo de mucho tiempo. Una danza alrededor de un elemento como ese no sería nada de extrañar que se produjera en el pasado aquí, igual que se ha seguido produciendo a lo largo de los miles de años durante mucho tiempo. Mi compañero Pedro Lucas, el infógrafo, y Teresa piensan que es un árbol. Bueno, pues hay pocos árboles en el arte levantino, pero ninguno se parece a esto. La realidad es que en la fotografía se puede ver mucho mejor que en el calco provisional que la intensidad del pigmento es mucho más en la base de la figura y en el desarrollo de la misma, y aquí en esta parte de aquí arriba, que en el calco ha salido muy oscura, está muy desvanecida, como tenemos la imagen de una hoguera que por arriba tiene una menor densidad de color porque se está desvaneciendo la luminosidad de esa hoguera, ¿no? Si este señor que hay aquí, con un brazo en alto y el otro hacia el palo que está llevando hasta la base de esta presunta hoguera, está encendiendo el fuego o recogiendo el fuego, pues eso es una cosa sobre la que vamos a debatir de aquí a 60 años más cuando sea el 120 aniversario, porque no lo vamos a saber nunca, pero en cualquier caso estos enigmas nos llevan de interés. Y ahora voy a decirle una última cosa sobre esta diapositiva, y es que, un par de cosas, perdón. Una es que esta figura no era una figura masculina, porque lo es, con una cabra que lo atravesaba, no. Esto es un brazo, y aquí está el otro brazo, y la cabeza triangular. Lo hemos podido ver gracias a las fotografías con las técnicas de hoy en día. No es como en los calcos antiguos del año 68 y 69 lo dicho, sino lo contrario, ¿no? Otra figura humana totalmente, y estos son los brazos y no un animal. Aunque se han llegado a publicar un estudio sobre las cabras en el arte levantino de la región de Murcia, donde se le incluye como cabra, pero no es así. Aquí hay una cosa que quiero llamarles la atención, y es la siguiente. Fíjense ustedes cómo este bailarín y estas bailarinas, hasta aquí, tienen todas un tamaño relativamente homogéneo.
Sin embargo, este grupo de danzantes que hay aquí, cuyo estilo de realización es prácticamente el mismo y la pincelada parece ser la misma, tienen un menor tamaño. ¿Es porque son gente de más pequeña estatura que estas figuras que hay aquí? ¿O es un efecto de perspectiva que se intenta representar poniendo las figuras que están más cerca del espectador y del pintor en mayor tamaño y las figuras que están detrás, que son de la misma altura o más que las bailarinas que hay aquí detrás? Ese efecto de perspectiva lo podemos ver en más ocasiones en el arte rupestre levantino y lo podemos ver, por ejemplo, en estas dos figuras. Puede ser que sea una mujer y su hijo, u otro niño, ¿no? Es evidente. Pero, sin embargo, aquí vemos una cosa. El suelo, que ambas figuras parecen pisar, no está al ras. Esta figura está más alta en sus pies y más baja en la cabeza, y a lo mejor no eran una madre o una figura femenina con su cría humana, sino que se trata también de un efecto de perspectiva. Las bailarinas que van en pareja en la Risca de Moratalla y en otro montón de sitios, en la que coinciden perfectamente en el peinado, desarrollo de su cuerpo, decoración de su cuerpo con faldas, etcétera, etcétera, siempre tienen una figura más alta y otra más pequeña, y siempre la pequeña tiene el nivel de su pisada en una cota superior al de la figura grande y el nivel de su parte superior en una cota más pequeña. Yo particularmente, aunque tal vez no pueda demostrarlo nunca, pienso que es un efecto de perspectiva que quisieron representar con mucha más inteligencia de la que siempre se le ha querido dar al hombre prehistórico por puro racismo cultural, y que eran capaces de representar la perspectiva de esta manera que estamos hablando. Y aquí hay una figura de un oculado que yo vi parte de las cosas, pero las fotografías no han permitido ver más. Aquí tenemos una fotografía que nosotros hemos perdido la fotografía original por un accidente, no como el de Ana Rosa, pero otro accidente con el ordenador. A nosotros no se nos creó una novela, sino que se nos perdió el original, pero pudimos conseguir que estas imágenes se vieran bastante bien. Ven ustedes estos señores aquí, y estas señoras aquí, y estos señores aquí arriba. Y esto es lo que vemos cuando le aplicamos las técnicas de retoque fotográfico que permiten las técnicas actuales. Esta cabra que ven ustedes aquí saltando no es que sea delgadísima, es que tiene un gran desconchado en toda su parte ventral. Es decir, que en la publicación que se ven por ahí se puede pensar que es una figura muy estilizada y no es que falta prácticamente todo el cuerpo y su zona ventral. Y esto que hay aquí, que parece que es una pata delantera en posición de salto, es mentira. Es parte del pecho que se ha conservado y la pata tiene que estar mucho más abajo. Si estaba en posición de salto no lo sabemos ni lo vamos a saber nunca, porque se han perdido para siempre esos detalles. Y aquí ven ustedes otro avance de los calcos, aquí con colorines, para que sean más bonitos. Hemos podido documentar que, como hemos visto en las diapositivas anteriores, hay en el abrigo 1, que hasta la época de los calcos de Beltrán eran 49 figuras, hemos documentado 57. En el abrigo 2, donde se habían documentado unas 15, hemos documentado 43. Y en el abrigo 3, que había 5, hemos seguido documentando 5. Aquí ven ustedes la fotografía, digamos que tradicional, aunque modificada un poco para que el contraste con la roca de base, de un color muy parecido en su oxidación al del propio pigmento, se puede ver más o menos cómo son las pinturas, como era en su momento, y con los colores alterados en el otro sitio, que nos permite ver pues otros matices que no vemos en las pinturas a simple vista. Y aquí tenemos en la parte de la izquierda
dos colores que significan las pinturas rupestres que se consideran como encuadrables dentro del estilo llamado levantino, y las rojas, que serían las de estilo esquemático, incluido la figura que en este calco se ha representado mal y que hay que modificar, que está a la derecha, a 8 centímetros, a la derecha de ese panel, en un recoveco de la cueva, y que Beltrán en su momento no vio, y que yo vi como una mano, y la mano, al tratarla, fotográficamente nos dio un ídolo oculado. Hay dos ojos con rayos como si fueran ojos soles, dos líneas que están por encima como dos grandes cejas, y luego unas líneas horizontales por debajo de esos ojos, que serían las líneas faciales que se suelen representar en este tipo de elementos, tanto en arte rupestre como en arte mueble. A la derecha pues vemos también otros colorines que nos permiten saber que hay 12 figuras de animales levantinas, 12 figuras femeninas, 17 figuras masculinas, 3 sin género identificable, levantinas de simbología indefinida, 2 son restos de figuras, no son manchas sino restos de figuras, y figuras esquemáticas 4 en total. Aquí tenemos escenas que mis compañeros les explicarán luego más adelante, al final de la mañana, de qué van. Pueden ver cómo este desconchado nos hace aparentar que esto es una falda, pero por aquí va el muslo de esta figura. El señor que hay aquí también tiene unos buenos glúteos. Es normal en una persona musculada que vive al aire libre el tener unos glúteos con musculatura potente, y se puede ver perfectamente cómo hay una línea que indicaría el pene, que de forma original debiera acabar más o menos por aquí, pero sin embargo hay una línea más desvaída que va a parar al lugar que ocuparía el pubis de la figura femenina. Aquí podemos ver el resto de esta figura, y podemos ver aquí esta escena en la que hay también otra figura masculina con otra figura esquemática más difícil de interpretar, y aquí, que nunca se ha podido ver hasta ahora, hay una figura con un brazo hacia arriba, otra figura cuya cabeza está aquí y el otro brazo está aquí, que es también una figura humana perfectamente definida, y también hay en la zona del pene una figura que llega a prácticamente tocar la figura que presuntamente podría ser una mujer desnuda. Aquí tienen ustedes la escena esta, el señor que está con los brazos en alto durante la presunta actividad ritual o simbólica, lo que sea, de eyaculación sobre la figura femenina, que lleva en la parte de la cabeza pues una línea que le hace como si fuera un tocado, pero cuya interpretación real nos es imposible de determinar. Y el jabalí aquí, el rayón, el zigzag, se ve muy bien a pesar de los piqueteados que ha sufrido hasta que se enrejó. En el barranco de los Grajos hay un segundo abrigo descubierto en aquel momento, donde hizo la excavación de Walker. Las paredes, al estar mucho más abiertas y haber sufrido mucho más las acciones de los visitantes incontrolados, hay mucho deterioro, pero hemos podido ver que hay 4 figuras en fi allí, consecutivas, cuya izquierda y derecha tienen un tocado en la cabeza en forma de la que se suele identificar como penacho de plumas. Hay también aquí un cuadrúpedo y otro más, de los que se llaman pectiniformes porque tienen forma de peine y que no fueron detectados en los calcos antiguos. Otra serie de restos de figuras. Esta figura, que fue interpretada como un danzante levantino, pero que hemos visto que tiene la misma técnica de ejecución que el arte rupestre esquemático, y debe de meterse dentro de ese mundo a pesar de su realismo, entre comillas, y que está también sexuado y que tiene esta forma contorsionada, entre otras cosas porque se adapta a la roca que fue rota deliberadamente por el pintor prehistórico que quiso hacer la pintura, o por él o por un colega que le preparaba el lienzo. Rompió esa parte de la roca para luego hacer esta pintura ahí. Se parece enormemente a la técnica de los hombres
representados en la Cova de la Serreta y en otros yacimientos donde se encuentra un arte esquemático de tendencia naturalista, por llamarlo de alguna manera. Y luego tenemos pinturas rupestres como esta, con letras A, B, C, D, etcétera, etcétera, en color rojo, el mismo color, y otras figuras más, que tienen paralelos, sobre todo en época romana. Y esas grafías en A, B, C, D, etcétera, son frecuentes en más de un soporte, y en la época romana escribían sobre las paredes. En la Cueva Negra de Fortuna tenemos unos títulos epícti que eran fabulosos, y todos los romanos sabían que las ninfas de las cuevas, sobre todo aquellas donde emanaba agua, tenían un poder salutífero y las visitaban para cualquier tipo de ritual que hoy desconocemos con exactitud, pero que algo también allí representaban. Aparte de poemas de Virgilio, como hay allí en la Cueva Negra de Fortuna, pues también otros tipos de representaciones, como esta persona, que lo que lleva en el cuello no es colgado un medallón, como dice la descripción del libro de Beltrán del año 69, sino que son pues la representación genital. Las rodillas están representadas con círculos, hay más dedos de los que tiene una persona normal. Aquí, aparte de las cejas que se ven de cerca mucho mejor, hay un tocado que está sujetando por una diadema, y aquí tenemos pinturas que las metemos siempre en el cajón desastre de lo que se llama pinturas medievales. En la Edad Media cabe todo. Y ahí es donde todo lo que no sabemos de cuándo es, pues esto es de época medieval. Efectivamente, allí hay cerámica medieval, pero hay cerámica del siglo XVI, XVIII, XIX, XX y hasta XXI posiblemente. El caso es que aquí podemos ver a un señor con cuerpo triangular, un torso triangular, que sujeta una espada. Aquí vemos otro, que en el calco no se ha representado la espada, y aquí otro, se metieron dentro de la edad del bronce la descripción del año 69, pero están hechas en carbón, no en color rojo como están publicadas, sino hechas en carbón, y tienen una muy gruesa capa de calcita que el día que nos sobre el dinero la podremos datar, por lo menos el Pascuén al que fueron realizadas, pero son de carbón y tienen muchos paralelos hasta el siglo XVII, incluido este tipo de representaciones. Y mi abuela pintaba también de una forma bastante parecida a personas de época, como ella las llamaba. Aquí tenemos en los Grajos 3 este ciervo muy estropeado, porque es un abrigo que tiene en la parte de arriba un agujero por el que cuela el agua, o colaba mucho hasta que lo tapamos y que se llevó parte de la figura, y la fotografía retocada a la derecha que nos permite ver su cornamenta y cómo, a pesar de su pequeñísimo tamaño, fíjense que tiene tan solo, por la escala gráfica, 5 centímetros de desarrollo horizontal, es pequeñísima, tiene las patas en una evidente posición de al salto o a la carrera y tiene una cornamenta que no lo identifica como macho de cérvido. Allí también tenemos unas señoras de falda muy pequeñitas, tan pequeñitas que ya ven ustedes por la escala gráfica, que tienen tan solo 5 centímetros de alto, donde se pueden ver especialmente dos figuras femeninas. Las pensamos que son así porque su cuerpo de cintura para abajo está adornado con unas faldas que le llegan aproximadamente a la altura de las rodillas, y que son pues unas pinturas que por el perfilado previo relleno de color, igual que el ciervo, pensamos que pueden estar dentro del mundo levantino, o bien por un mal pintor levantino, o bien por aquello del evolucionismo en el arte, en un momento de evolución hacia el arte posterior, supuestamente, que es el esquemático. Y digo que posterior, supuestamente, porque cada vez pensamos más que el fenómeno que llamamos arte esquemático coincidió, si no siempre, en buena parte, con arte rupestre levantino. Muchas gracias por su atención, y después al final de la mañana, si tienen ustedes alguna pregunta, pues los compañeros y yo les contestaremos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar, aunque va a ser todo rápido, muchas gracias, Joaquín, por invitarnos al seminario, y agradecer a los ponentes que han venido a
a mostrarnos sus investigaciones, y a todos los que estáis aquí, desde los más jóvenes, y permitirme con especial ahínco a los más jóvenes, porque sois los que vais a heredar todo esto, o sea que ir cogiendo alguna ideilla, que es un mundo muy interesante y que queda mucho por hacer aquí todavía. Bien, bueno, esta mañana, como Joaquín ha hecho un adelanto ya de antecedentes y todo eso, espero no repetirme mucho en lo que él haya dicho, pero bueno, ya sabemos que el Barranco de los Grajos, que estamos hablando del Abrigo 1, ¿vale? Y de este magnífico panel que ya estudió en su primer momento Antonio Beltrán. Bueno, estamos viendo la escena principal del panel, una escena general, en donde hemos recogido más figuras de las que se conocían, supongo que de eso esta mañana también lo ha comentado Joaquín, pero sobre todo aquí esta tarde vamos a incidir en algunas escenas que no se conocían y que no se ha hablado de ellas. Lo que interpretamos nosotros cuando vemos este panel sería una escena central, que la ubicamos en esta zona de aquí. ¿Se ve el puntero? Sí. ¿Vale? En esta escena de aquí, ¿vale? Sería toda la parte central, en un momento en que se dibujó este conjunto, con un reconocido estilismo de tendencias del típico que conocemos como estilo levantino, que en nuestra zona son esas cabezas con esos adornos, penachos, peinados, como queramos hablarlo, con esas faldas, ¿vale? En este caso remangadas o con flecos a sus lados, eso también es característico de aquí, de la zona de los Grajos. Y bueno, tenemos que dentro de este conjunto ver una parte, es una fila aquí arriba de figuras masculinas, a ver si aquí se ve mejor, una reinterpretación escénica. Tenemos una fila en esta zona de figuras masculinas, en la que destaca sobre todo la anchura de las piernas, ¿vale? Y la anchura de la parte inferior del cuerpo. Aquí nos faltan las cabezas, son unas figuras que van sin tocarse en fila, ¿de acuerdo? Y en contraposición, la parte, a ver, ¿se ve mejor ahí? ¿Vale? Ahí, eso es. Vale, aquí la veríamos, sería en este recuadro de arriba, ¿lo veis? Y en contraposición, es decir, justamente enfrente, estaría este grupo que está formado por figuras reconocidas como femeninas, con los brazos alzados y que se reconoce un dinamismo, ¿vale? Un movimiento, como veis, las diferentes posturas que tienen los brazos. Bien, aparte de estas figuras, reconocemos también una parte externa que parece ser que en otro momento, otro pintor, también reflejó algunas escenas que entendemos que no tengan que ver con el conjunto central, pero sí que nos cuentan una historia de un desarrollo, unas características diferentes que podemos ver, por ejemplo, en este recuadro de aquí, en este panelito, que como veis no es muy parecido a lo que hemos visto en la parte central. Sí tienen unas mismas tendencias, pero tienen como un desarrollo más ligero, una forma de hacerla más rápida, con menos detalles. No solo eso, sino que vamos a pasar al siguiente. ¿Vale? Mirad, sí, aquí lo que vamos a ver es que también hay una delimitación que se ve por estos cuadrúpedos que vamos viendo ahí, algunos de ellos rayados, que delimitan todo lo que es la escena central. Luego hablaremos un poquito también de los diferentes momentos en que se fueron haciendo las diferentes, que creemos, las teorías, en que se fueron realizando estas pinturas. Bien, ¿quieres tú explicar la parte de la diferencia? Sí, bueno, lo que veníamos, el avance real en el que han consistido los resultados de la investigación, viene a ofrecernos la nueva posibilidad de reinterpretar escénicamente y temáticamente el trabajo previo. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías hemos tenido la posibilidad de acercarnos al máximo a los detalles, hasta el punto de reconocer formalmente las figuras. Hemos estudiado las figuras una a una, y dentro de esas figuras hemos reconocido pues, una serie de subescenas que consisten
Mira, la primera de las escenas se trata de una serie de figuras masculinas en las que no llegan a tocarse, no llegan a tener, aunque parece que están todos con la mano puesta en el hombro del de adelante, no llegan a entrar en contacto. Todos llevan la misma dirección, salvo el último que vuelve enfrentado. La segunda subescena es la que nos referimos, que tiene una tendencia, por eso nos parecía muy interesante, dentro de un mismo estilo levantino, referirnos a tendencias, porque vamos a poder reconocer distintas manos, distintos pintores dentro de un mismo panel. Como en este caso, encontramos diferencias formales bastante evidentes en la tosquedad, y es posible también que estos animales que veremos a continuación, que rodean la escena, también sean manos de este segundo pintor. Es algo que el arte levantino pues nos está ofreciendo la posibilidad de reconocer los pintores. Bueno, esta tercera escena es la que vamos a ver en adelante, porque es la que tiene un contenido sexual explícito. Espero que Joaquín haya preparado los 4 rombos para poner ahí en la esquinita, por si hay menores de 18 años, porque vamos a ver algo muy singular y muy sorprendente. La otra de las escenas es la que también representa un elemento arboriforme, un elemento alargado, que no es humano, no sabemos muy bien cómo identificarlo, pero que desarrolla una protuberancia más fina que pasa entre las piernas de esa figura con los brazos alzados y frente a ella otra figura arrodillada. No sabemos qué pueden estar haciendo y bueno, tampoco creo que sea, pero bueno, sería relevante a la hora de entender el significado de la obra. La última de las subescenas sí que es la propiamente clásicamente interpretada como de una danza. Pues parece ser que esa contorsión, ese dinamismo que parecen exhibir, esa contorsión de las figuras, es algo que no suele representarse a nivel grupal, normalmente dentro del arte levantino. Es algo bastante peculiar y estaríamos dándole una significación a la colectividad. Dentro de esa colectividad, bueno, dentro del panel también debemos reconocer un mínimo de 4 elementos identificables como figuras de tipo esquemático, de ese otro estilo, ¿vale? Es otro estilo, tenemos estilo esquemático y estilo levantino. Imagino que muchos ya están familiarizados con esto, pero la que más destacable de todas las figuras esquemáticas es esta nueva que está apuntando mi compañera, porque se trata de un antropomorfo oculado, es decir, una figura compuesta a base de círculos irradiados, que bueno, pues hay varias, podéis leer en internet, hay mucho sobre esta figura y es bastante interesante porque nos está estableciendo conexiones con el otro lado del Mediterráneo. Parece estar muy relacionado con una iconografía que perdura casi 12 siglos, lo cual parece ser que caló hondo en nuestros sistemas credenciales. Yo prefiero no llamarlo religión. Encontramos también un Fi, que es una de las figuras más representadas dentro del esquemático, y otros elementos menos identificables. Sí que es identificable ese antropomorfo que veis a la izquierda, esquemático en rojo, que tiene forma de salamanquesa. Sí. La imagen de la derecha nos está mostrando la cuestión del género de las figuras que hemos podido identificar. Encontraríamos 12 figuras animales que están en azul en torno a toda la escena central. Vemos cómo los animales, y esto también es una de las constantes que parecen repetirse en muchas de las escenas levantinas a lo largo de todo el arco mediterráneo, como los animales, en ocasiones hay un animal grande que ocupa un protagonismo central en la escena, pero en otras ocasiones los animales circundan a los humanos. Las figuras levantinas con sus características faldas, en este caso arremangadas al centro, es una tendencia también que se da en muchos sitios, con esos tocados en forma de seta o cebolla invertida. Tenemos las figuras masculinas que se reconocen evidentemente por el elemento sexual masculino, y bueno, y luego ya en negro algunas que no nos atrevemos a reconocer, bueno, directamente es que no reconocemos ningún elemento que nos conduzca a interpretarlo como un género masculino o femenino. Más cosillas. Bueno, y aquí entramos ya de lleno con el tema que más nos ha sorprendido. Sí que veíamos que si había que hacer una lectura, si había que entender el significado de la obra, tradicionalmente pues estaba la danza, veíamos que había connotaciones de grupalidad, de relaciones sociales, veíamos que
que había como la escena estaba denotando algo que pasaba entre la gente. Ya sabéis que el arte levantino viene a dar mucho protagonismo a la gente. El arte paleolítico, sin embargo, pues no vamos a poder encontrar escenas de grupalidad, de relaciones, de lo que están haciendo, de algo que parezca. En cambio, el arte levantino sí, además de una manera muy detallada. El arte esquemático, por el contrario, no nos va a poder permitir este nivel de figuración. Y aquí es que me tengo que poner de pie, porque vamos a ver. Esto es un poco difícil de explicar, vale. Primera, bueno, es muy fácil, según como lo queramos entender, porque es uno de los aspectos más primarios del arte levantino, la sexualidad y la gastronomía, entendiendo la caza como parte de la gastronomía, serían las principales temáticas del arte levantino. En este caso, la sexualidad, además, de manera explícita porque parece ser que están desarrollando actos de tipo sexual, ¿vale? En la primera de las escenas encontramos una figura alargada, con piernas largas, con una protuberancia a la altura de las caderas, mano alzada, junto a otra figura que parece tener una falda. Aquí hay un roto que terminaría con el triángulo de la faldita. Nosotros asociamos la falda a femenino, sabemos que no tiene por qué ser así, pero parece ser que sí. Vamos a entenderlo así, ¿no? Con su tocado levantino entenderíamos que es una pareja femenina-masculina abrazados, en la que se ha destacado una protuberancia a la altura de la cadera. La segunda de las escenas nos describe una figura superior, está dentro de un huequecito, un pequeño, aprovecha el soporte muchas veces forma parte de la propia obra. En el arte levantino se dan muchos casos en los que, por ejemplo, se mete la figura ahí encajadita en esa mini hornacina, con los brazos alzados, las piernas estiradas a los lados, y frente a él, de manera casi simétrica, otra figura invertida que desarrollaría el cuerpo hacia la parte inferior, con las piernas también abiertas. Pero eso no es lo llamativo. Hay aquí un aspecto. El arte levantino, uno de los patrones que hemos reconocido, como el caso de Selva Pascuala, en el que hay un toro con dos colas, ¿vale? En el caso de Barranco de Molino de Capel 3, también encontramos una cabrita con dos colas y que puede estar denotando movimiento, ¿verdad? Hay una cola hacia arriba, otra cola hacia abajo. Bueno, ¿aquí qué hemos encontrado? Pues un elemento sexual, lo que interpretamos como un elemento sexual, un trazo, una protuberancia lateral, pero también hemos observado esa otra protuberancia inclinada hacia arriba, ¿vale? Podría estar denotando una erección, ¿vale? Sí. Aquí, y bueno, ya con la tercera, hace poco salía Margarita diciendo que el porno no existía en la prehistoria. Sí que es cierto que el porno es una concepción que quizá degenera por la parte comercial o incluso ya industrial de la sexualidad, pero no por ello las prácticas sexuales pueden ser, quizá ahora podemos tener un punto de vista más bizarro o más, pero hay que entender el contexto de lo que era, lo primario para la gente. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bueno, yo lo voy a describir, pero creo que es evidente. Tenemos una figura masculina, que vamos a ver más grande en adelante, de la que se desarrolla una protuberancia considerablemente larga, y de la que desarrolla como un trazo de menor densidad sobre otra figura que pasamos a continuación, y esta es la escena. Vemos este señor que cobra una importancia, una relevancia por tener esa altura, ese penacho que le hace destacar sobre el resto, esos brazos alzados, pero ahora vamos a hablar de la que creemos que es una figura femenina, por asociarla a la falda. Sé que no tiene por qué ser del todo correcto, pero nosotros preferimos hacerlo así, que las figuras con falda sean femeninas, no tiene por qué, pero bueno. Esta figura aparece inclinada hacia atrás, brazos, manos abiertas en postura receptora, ¿vale? No estoy hablando, quiero decir, en términos de la sexualidad como tal, como todos tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues entendemos que es una escena de coito, entendemos incluso algo más allá, porque esto no se hace para tener hijos, no es para reproducirse, sino para divertirse, o para aprender, o para lo que cada uno considere. Estamos hablando de un uso colectivo de la sexualidad muy interesante. Nosotros nos debamos a épocas epipaleolíticas. Estamos hablando de sociedades cazadoras recolectoras. Ahora estamos hablando de gente que no tenía cerámica,
gente que no tenía la ganadería ni la agricultura. Estamos hablando de unas sociedades que vivían de una manera horizontal, posiblemente, en las que no estaba establecida la civilización en su jerarquía, no estaba todo desarrollado como es la civilización actual. Hay que entender ese salvajismo, ese asilvestramiento de la sociedad, ¿vale? Y entender esta escena sexual dentro de su contexto, ¿vale? Y bueno, pues aquí también se ve... Uy, perdón. Y ya para ir terminando... No vuelve. Bueno, solo quería decir que este señor porque también entra en contacto con la mano en la cabeza de esta figura superior, y la figura inferior parece estar en contacto también a través de la pierna. Y bueno, Vale. ya despide si quieres. Sí, ya no tenemos tiempo a explicar más, solo queríamos dar estas puntualizaciones y bueno, supongo que ya Joaquín habrá comentado en una futura publicación, daremos todos los detalles de todo el estudio que se ha hecho en el Barranco de los Grajos, no solamente uno, sino el dos y poco más. Y nos bueno, da tiempo a contar. despide, nos falta... Despedimos Bueno. con el ocular.